decir, la Bauhaus lo que pretendió fue aglutinar a todas las actividades artísticas, ¿no? Fue un punto de encuentro, y un círculo de bellas artes lo que pretende, y a lo que aspira, también es un punto de encuentro de la cultura valenciana. Por tanto, creo que estamos en el lugar correcto, el lugar idóneo, tratando un tema también muy interesante. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, tenemos también como primera intervención en nuestras tertulias a Rafael Armero, que es diseñador y presidente de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Lo mismo que a José Antonio, te preguntaría si la Bauhaus ha influido mucho en tu trabajo. Me gustaría contestarte a la pregunta, a toda la otra pregunta, casi. O sea, ¿qué sería el diseño sin la Bauhaus? Sin entenderme mucho, pues la Bauhaus es el inicio de lo que conocemos ahora como diseño industrial y diseño gráfico. Entonces, evidentemente es como casi el germen, porque hay otras variables que también ayudan a la aproximación que conocemos hoy en día, pero es indiscutiblemente ese germen de lo que conocemos ahora mismo como diseño y trabajo. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, tenemos o tercer lugar, ¿no?, a Pepe Ibas, por la izquierda, que es artista plástico, profesor del Escoben Lliure y socio de la asociación, y además es el que planteó el tema de esta tertulia. Entonces te preguntaría, para empezar, ¿por qué? Buenas tardes a todos y en primer lugar dar las gracias al Círculo de Bellas Artes por habernos dejado tener esta tertulia aquí, que me parece un marco incomparable. Bueno, el por qué esta tertulia, pues la verdad es que la Bauhaus yo creo, y todos los que hemos estado dando clases o todos los que nos hemos acercado al diseño, la hemos visto siempre como quizás lo más revolucionario, quizá lo mejor que se ha hecho en el siglo XX en cuanto a una escuela auténtica de diseño, de arquitectura, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me gustaría plantear ahora mismo sería, bueno, pues, ¿por qué se llega a esto, ¿no? ¿Por qué nace la Bauhaus? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Dónde está el germen de esta escuela? Pero creo que José me reclama el... Sí, hay tiempo todavía para ya introducirnos en el tema, antes de finalizar las presentaciones con Jesús Manuel Moreno, que a mi derecha también es profesor del Benlliure y pintor, y que, bueno, es vicepresidente de la asociación también, socio, y le preguntaría si Kandinsky te apasiona. Pues no me apasiona Kandinsky, pero reconozco su importancia dentro de lo que es la evolución del arte en general, y sobre todo por un aspecto fundamental, y es porque él era una persona muy religiosa y que es el que introduce oficialmente, podemos decir, en la pintura la abstracción, y desde un planteamiento exclusivamente espiritual, ¿no? Algo que, pese a que él tiene el libro famosísimo de lo espiritual en el arte, pues se ha querido ocultar un poquito, ¿no? Y ese aspecto de Kandinsky me parece la aportación más fundamental de este hombre, porque, bueno, se podría decir muchas cosas, pero hay un momento en el que Ortega y Gasset escribe la deshumanización del arte, que intenta dar a entender que la abstracción es una deshumanización de la pintura, ¿no? Cuando Kandinsky está diciendo continuamente todo lo contrario, ¿no? Es llegar al alma de la pintura, de las artes plásticas, de la misma manera que la música, él era músico, y entonces esta asimilación, dice, la música no tiene un referente, digamos, visual, y cada persona la escucha y le puede decir lo que a cada uno una cosa distinta, ¿no? Entonces eso lo intenta llevar a la pintura, es del aspecto más importante. ¿Por qué he dicho que no me apasiona? Por una cosa, porque no fue el único. En la historiografía del siglo XX procura poner a unos muy arriba y a los otros los ningunea, ¿no? Cuando en realidad
hay mucha gente que está haciendo esta revolución, ¿no? Sobre todo en París, ¿no? Pero bueno, en Rusia también, en Berlín, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para terminar las presentaciones os diré que esta tertulia se reemitirá también por Radio Esperantia Canal 2 y que en esta versión se lo vamos a dedicar a Kandinsky. Por eso esta pregunta, que fue profesor de esta escuela y además tiene obra en los más importantes museos. También tenemos con nosotros como fotógrafo invitado a un Paco Puchal, por una parte, y a Pepe Lacreu para cubrir este evento en el Círculo de Bellas Artes. Bien, pues dicho todas estas presentaciones, vamos ya a introducirnos en el tema. Primero leyendo un poco lo que la Wikipedia dice sobre la escuela de la Bauhaus. Un párrafo inicial nada más, ¿no? Walter Adolf George Gropius fue el fundador de la Bauhaus, nació en Berlín el 18 de mayo del 83, fue hijo y nieto de arquitectos, estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, y uno de los principales ideales de Gropius era representado mediante la siguiente frase: la forma sigue a la función. La forma sigue la función. Pues él buscaba la unión entre el uso y la estética, que de alguna manera es la base del diseño, como lo veremos, como lo diréis por ahí. Su trayectoria es una circunstancia que hay que considerar determinante para la orientación ideológica de Gropius, pues el joven Walter Gropius, procedente de la burguesía inteligente, trabajó en Múnich de 1907 a 1910 con Peter Perens, el primer arquitecto contratado por una gran empresa industrial como responsable artístico. A partir de entonces, Gropius siempre planteó el problema de la edificación en relación con el sistema industrial y con la producción en serie, llegando incluso hasta el extremo de considerar el edificio como un producto directo de la industria y fundando así en 1943, junto con Konrad Wachsmann, una empresa de edificaciones prefabricadas. La fábrica Fagus de arquitectura revolucionaria le dio en 1911 una fama que confirmó en Bolonia en 1914 al construir para la exposición de Perpun un palacio para oficinas de atrevida concepción estructural, estética y técnica. La guerra interrumpió su actividad de constructor, declamándolo al frente, pero durante aquellos años fue madurando en su ánimo la conciencia de que tenía un deber humano muy elevado para cumplir. La arquitectura había de desempeñar un papel en el problema social que la posguerra plantearía con toda gravedad, y este problema social había de fundirse con la estética. Bueno, pues ahí lo dejo para introducirnos. Vamos a tratar más o menos los puntos que hay aquí en la Wikipedia, como son, por ejemplo, la relación con el diseño, la nueva tipografía, la arquitectura, fotografía, etcétera. Pero bueno, no sé quién quiere introducir un poco, empezar. Pepe o Rafa. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro, sobre todo para aquellos que no... Pocos, pero bueno, algunos, tengo aquí algunos alumnos míos, y hay que introducir un poquito qué es esto de la Bauhaus. Pues estamos en 1919, Gropius, que es el fundador, un arquitecto revolucionario, pues en 1919 acaba la Primera Guerra Mundial. Y entonces ocurre una cosa. Y es que los artistas en general se plantean que la guerra ha sido un desastre, cuando en realidad, un poquito antes, toda Europa estaba convencida de que la guerra era una higiene. Y bueno, después de los millones de muertos y demás, pues sobre todo los artistas llegan a esta conclusión, ¿no? Que ha sido un desastre. Y los artistas en general, empezando por Picasso, vuelven la vista atrás y hacen lo que se llamó la vuelta al orden. Es decir, los artistas que habían sido revolucionarios en los años 10 del siglo XX, pues empiezan a retomar la figuración, hacer todos, Juan Gris también lo hace, prácticamente todos los artistas europeos vuelven la mirada a un arte que intente ser como más comprensible, ¿no?, para las masas, porque se daban cuenta que las masas, pues, ganaría mucho dinero Picasso con el cubismo, pero no llegaba, la gente no entendía aquello, ¿no? Con este contexto aparece esta escuela, y esta escuela hace todo lo contrario. Esta escuela va más allá, va más adelante, y entonces va un poquito en contracorriente de la tendencia del momento. Esto es lo primero que yo me gustaría señalar, y porque efectivamente, como ya se ha apuntado aquí desde el principio, pues es una escuela donde la gente se apuntaba libremente,
pagaban la matrícula y tal, venían de todos los países de Europa, la gente, y entonces pues eran gente joven con ganas de conocer cosas nuevas y tal. Gropius recoge dentro de la escuela a los artistas más relevantes del momento, dentro de esa tendencia de ir hacia adelante, ¿no? Ni Kandinsky vuelve la vista al orden ese que decían, porque esta vuelta al orden ocurre en pintura, en escultura, en música, en fin, en arquitectura, en todas las artes, ¿no? Y ellos, pues, como Paul Klee, por ejemplo, o Kandinsky, de que hemos hablado, y todos los demás, Schlemmer, Seininger, Itten, Molinagui, todos estos, pues, Albers, pues han sido los artistas más importantes del siglo XX que siguieron, digamos, hicieron avanzar la pintura hasta el momento en que llegan los años 50 el expresionismo abstracto. Mantienen de alguna manera la llama de esta avanzadilla en el arte. Y no solo eso, sino que con su pedagogía también muy avanzada consiguen que toda una pléyade de artistas pues se sumen a esta tendencia y el arte en Europa pues adquiera un carácter bastante particular, ¿no? En este sentido. Eso es lo que yo quería comentar. ¿Otro apreciadores del aspecto? Bueno, yo lo plantearía desde otro ángulo. Yo creo que el problema de la Bauhaus, ¿por qué surge la Bauhaus? Es precisamente porque En ese momento la industrialización tiene una fuerza y una potencia brutal. Y entonces los artistas o los diseñadores se dan cuenta de que la máquina no es que se esté quitando el trabajo, sino simplemente que la máquina no tiene alma. Y los artesanos sí que tienen alma. Entonces, el problema reside en que, claro, que las máquinas lo van a hacer todo exactamente igual. El artesano tiene una vida, pone un empeño, es otro mundo totalmente diferente. Y es la pelea de un poco del diseñador, del artista, contra la máquina. Y es por lo que aparece la Bauhaus. Previamente a la Bauhaus hay una serie de diseñadores como Peter Behrens, como William Morris, etcétera, que ya ponen las bases de lo que luego va a ser la Bauhaus. El caso es que esta escuela, a partir de la Bauhaus, nada va a ser igual. La arquitectura no va a ser igual, el diseño no va a ser igual, la silla donde nos sentamos no va a ser igual ya. Y los objetivos que tienen esta escuela, que tiene 3 objetivos, van a ser el rescatar todas las artes del aislamiento, elevar la artesanía al mismo nivel que las bellas artes y contactar permanentemente con los responsables de los oficios y de la industria. O sea que un poco lo que pretendían era la artesanía estaba como no sé, mal vista de alguna forma, y el artista estaba ahí comprado, el artista, etcétera. Y se dan cuenta de que sobre todo el Walter Gropius y todos estos que están en lo que va a llamarse luego la Verbum, estos se dan cuenta de que tienen que poner a la artesanía al mismo nivel que el arte. Y por eso se crea la Bauhaus. Y esa es la idea de la Bauhaus. Hay un diseñador, que se llama Loss, que dice que a más ornamentación de un objeto, más explotación del artesano. Y esa va a ser otra característica importante, que luego vamos a tener a un artista como Kandinsky, que va a reducirlo absolutamente todo a las 3 figuras básicas. Es decir,